Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a nuestro devocional de cada día de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Es un placer estar con ustedes y compartirles algunos pensamientos importantes para nuestro desarrollo. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con una situación que muy a menudo se nos presenta a nosotros los cristianos. Yo creo que todos hemos escuchado la famosa frase de que debemos estar firmes, que no debemos de caer. Esta frase, estar firme, siempre es una frase que nos crea en ocasiones hasta, podríamos decir, un poquito de culpabilidad, porque cuando algo sucede en nuestras vidas, que fallamos, pecamos de alguna manera, pues obviamente nuestra mente empieza a acusarnos y nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque no permanecimos firmes. Me gustaría entrar entonces un poquito a tratar con ustedes el día de hoy esta frase, este tema de estar firmes en el Señor. Hay un pasaje muy interesante en la Biblia que se encuentra en la carta de Pablo a los Colosenses. Y en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, Pablo escribió: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Tal vez usted habrá leído ya este pasaje en alguna otra ocasión. Pues bien, permítanme entrar entonces a explicar un poquito el tema. Me he fijado, e incluso en mi propia experiencia, el hecho de que cuando nosotros pensamos en que necesitamos estar firmes en una relación personal con el Señor, siempre tenemos algunas ideas o siempre hay en nosotros algunas dudas sobre qué cosas debemos de hacer. Muchas veces nosotros pensamos que la firmeza en nuestra relación con Dios depende de cosas que nosotros hagamos. O sea, no estamos muy equivocados, ¿verdad? Pero no es eso el todo. Si nosotros vemos la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo empieza con una declaración muy importante. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, si nosotros vamos a estar firmes en el Señor, obviamente se va a ver en lo que nosotros hacemos. Pero lo que nosotros hacemos depende en mucho o depende totalmente de otro factor importante. Ese factor importante es nuestra fe en Él. Si ustedes notaron el pasaje, lo vuelvo a repetir, Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿cómo fue que nosotros recibimos a Cristo? Si ustedes se dan cuenta, nosotros recibimos a Cristo no haciendo cosas buenas, no sacrificando nuestra vida, no entregando todo lo que nosotros somos o tenemos. Nosotros recibimos a Jesucristo por la fe. La fe es el elemento básico, es el elemento único a través del cual nosotros vamos a desarrollarnos. Cuando nosotros tenemos una fe real en Cristo, es que podemos nosotros crecer. Y en esa fe real en Cristo es que nosotros también podemos estar firmes.
Una persona sin fe en Cristo es una persona que no va a estar firme. Lo que necesitamos precisamente es fe en el Señor. Y eso es importante. Creo que podemos hacernos la pregunta, cuando recibimos a Cristo, ¿qué fue lo que sucedió en nosotros? ¿O cómo fue que pasó o qué fue ese evento? Sin duda recordamos que estábamos en X lugar o estábamos nosotros en una situación especial, ¿verdad? Y entonces escuchamos el mensaje del Evangelio y ese mensaje calentó nuestro corazón, nuestra mente, y nosotros recibimos a Cristo por la fe. Pues es precisamente eso lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo debemos nosotros marchar de aquí en adelante? Pues debemos marchar, debemos de seguir como por la misma fe con que creímos en Él en un principio. O sea, la fe es la constante que debe de existir en nosotros. Si nosotros vamos a estar firmes en el Señor, debemos de hacerlo a través de una fe constante en Él. Ahora bien, como ustedes pueden recordar, ¿no? A lo largo de la historia, los creyentes hemos batallado precisamente con ese tema de que si hay otra cosa más que debemos hacer. Por ejemplo, los primeros creyentes en Cristo, allá en el libro de los Hechos y después en la carta de los Gálatas, pasaron momentos muy difíciles porque llegó a ellos la enseñanza de que si querían ser verdaderos cristianos y que si ellos deberían de ser verdaderos hijos de Dios, tenían que guardar la ley. Entonces, fíjense, de pronto a la fe sencilla con que habían creído en Cristo, le empezaron a agregar otras cosas, el tener que guardar la ley. Si ellos no guardaban la ley, entonces ellos no eran verdaderos creyentes. Entonces, fíjense, ahí empezó toda una serie de pensamientos que aún hasta la fecha continúan. A veces no le agregamos nosotros a nuestra vida cristiana preceptos de la ley mosaica, pero sí agregamos preceptos que vienen de otras fuentes, como, y Pablo lo menciona en algunas partes, ¿no? De que no toques eso, no te muevas con eso. Lo que Pablo decía, no toques ni manejes, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros empezamos esa disciplina de no tocar, de no manejar cosas, es cuando pensamos que estamos creciendo firmes en el Señor porque nos estamos apartando de todo. Bueno, esa fue una idea que vino de la época del apóstol Pablo, a principios también del cristianismo. Los colosenses batallaron con otro elemento más. Cuando pensaron en su desarrollo cristiano, a ellos les llegó una idea que era una idea muy común en el mundo en el primer siglo, ¿sí? Después se fue desarrollando más. Fue la idea de que para poder ser un buen creyente, uno debería de obtener ese conocimiento supremo, ese conocimiento que está por encima de todas las cosas, ese conocimiento que nos permita penetrar incluso en las cosas que son ocultas, ¿verdad? Por eso más adelante ese movimiento fue conocido como movimiento gnóstico. Pero en aquel entonces algunos autores lo colocan dentro de la época todavía platónica, decían que era un neoplatonismo, en donde las ideas de este gran filósofo fueron metidas al cristianismo, y los cristianos lo que tenían que hacer era empezar a buscar ese conocimiento místico, ese conocimiento que no es un conocimiento nada más intelectual, ¿sí? Racional, perdón. Era un conocimiento muy por encima de todo. Bueno, todavía en la época, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos que nuestra firmeza en el Señor va a depender de nuestro conocimiento.
Bueno, pues sí, el conocimiento ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento nos muestra ciertas cosas, pero tanto usted como yo, ¿verdad? Habremos experimentado que en muchas ocasiones, aunque sabemos qué hacer o qué no hacer, muchas ocasiones también nosotros fallamos, porque nos metemos en lo que no deberíamos. Entonces, fíjense, el conocimiento, pues realmente no nos ayuda muchas veces, ¿verdad? Al contrario, el conocimiento lo que hace es crearnos todavía una carga mayor. Así que la pregunta sigue ahí en el aire, ¿verdad? Como decíamos en un principio, ¿qué tengo que hacer para permanecer firme en mi relación con Dios? Pues lo único que tengo que hacer o lo único de lo que puedo depender es de mi fe en Jesucristo. Recuérdenlo, de la manera en que creímos en el Señor Jesucristo, así debemos andar en Él. Ahora, lo curioso es que Pablo en este pasaje de Colosenses 2, 6 y 7, no nada más nos dice que nosotros debemos de andar por fe en Cristo, de la manera en que le hemos recibido, sino que hay ciertas características que se van a ver en esa fe. Pablo dice aquí, continúa el versículo 7 diciendo arraigados. Esta palabra es muy interesante porque si nosotros pensamos en qué es estar arraigado, pues obviamente, pues tenemos que ir a imaginar un poquito de dónde viene la palabra arraigado. La palabra arraigado significa tener raíces. Por ejemplo, yo creo que en algunas ocasiones ustedes han tratado de cambiar una planta que estaba en una maceta a otra maceta. Y ustedes van a decirme si no es cierto, ¿verdad? Pero cuando queremos sacar la planta de la maceta es difícil porque las raíces de la planta hasta parece que están pegadas a la maceta. Si son macetas de barro, incluso hemos tenido que hasta romperlas para poder quitar y vemos cómo la raíz está prácticamente pegada a la maceta. Bueno, eso significa estar arraigado, estar pegado completamente a. Y en este caso, ¿a quién es a quien debemos de estar pegados? Es a Cristo. Eso significa que en nuestra vida, nuestra fe nos lleva o nos debe de llevar a una relación constante con el Señor Jesucristo. Nos arraigamos a Él cuando estamos en comunión, cuando estamos hablando con Él, cuando estamos tomándole en cuenta, cuando lo hacemos parte de nuestra vida en todo. Si nosotros no hacemos parte a Cristo de nuestra vida, obviamente no vamos a poder estar arraigados en Él y obviamente no vamos a estar actuando por fe. Pero no nada más nos dice que debemos de estar arraigados, sino también dice que debemos sobreedificarnos. Ahora, la palabra es muy clara, ¿verdad? Edificar significa construir, pero no nada más es construir, sino es construir sobre lo construido. Es decir, si yo tengo una fe en Cristo, la pregunta es, ¿cómo voy a construir sobre esa fe en Cristo? Es ahí donde entra el buen conocimiento. Es decir, donde yo estoy leyendo la palabra, donde yo estoy estudiando la palabra y estoy tomando información de la palabra de Dios y la estoy incluyendo en mi vida. Y entonces empiezo a construir cosas que antes no tenía. Empiezo a construir conductas, empiezo a construir actitudes, empiezo a construir formas de pensar que vienen precisamente de la palabra. Entonces, a la fe que he tenido en Cristo, con la cual yo lo recibí a Él como mi Salvador, sobre esa fe empiezo a construir lo que viene de la palabra de Dios. Y por la fe empiezo a sobreedificar mi vida con principios de mi relación con Cristo, repito, que vienen de la palabra. Y termina Pablo diciéndonos aquí que también debemos nosotros de estar confirmados. La palabra confirmar es una palabra muy interesante porque es una palabra que tiene varios significados. Puede significar, además de confirmar, puede significar verificar o certificar
o fortalecer o sustentar. Si tomamos estos términos, vamos a darnos cuenta de que nos lleva a una especie de crítica de nosotros mismos. ¿Por qué lo digo? Porque si yo estoy verificando algo, yo tengo que ser crítico. O sea, tengo que tomar mi vida y tengo que empezar a ver lo que estoy sobreedificando, lo que estoy aprendiendo ¿realmente es de la palabra de Dios? ¿O son ideas que yo me estoy haciendo de cosas? Por eso, cuando yo tengo una fe en Cristo, tengo que ser crítico conmigo mismo y tengo que ser crítico de lo que veo, de lo que escucho, de lo que me dicen. Ustedes recuerdan muy bien, ¿verdad? Todas las situaciones que se están dando en estos tiempos en nuestra vida, en donde se nos empiezan a decir un montón de cosas en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, y somos bombardeados por un montón de ideas. La pregunta es, ¿estamos verificando o confirmando todo eso? Muchas veces llegamos a la iglesia y los mismos hermanos, ¿verdad?, muy queridos de nosotros, nos vienen con una idea nueva. Oye, ya sabes esto, ¿verdad? Y a veces lo tomamos y lo aceptamos como verdadero sin pasar por ese filtro en donde vamos a la palabra de Dios y verificamos si lo que estamos escuchando, si lo que se nos está diciendo es verdad o no. Así que fíjense, si nosotros realmente queremos estar firmes en el Señor, debemos empezar primero por este principio, ¿no? Vamos a empezar por lo de adelante, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar una vida de firmeza? Sí, pues la vida de firmeza se desarrolla con una fe genuina en el Señor Jesucristo. Esa misma fe que nos trajo a la salvación. Con esa misma fe es que vamos a seguir actuando día tras día. Esa fe no la perdemos, esa fe la continuamos. Perdóneme que lo diga de esta manera, ¿no? Es como si estuviera yo recibiendo a Cristo todos los días, ¿verdad? Obviamente no es así, ¿verdad? Porque recibimos a Cristo de una vez y para siempre. Pero imagínense, ¿verdad? Que todos los días, ¿verdad? Venga yo a esa misma relación con Él. Bueno, hermanos, esto es por donde empieza todo, con mantener una fe constante en el Señor Jesucristo, misma fe con la que creímos en Él como Salvador personal. Y después de desarrollar, de vivir con esta fe genuina en Él, obviamente vamos a empezar a meternos, ¿verdad?, a Él y pegarnos a Él. No podemos en un momento dado soltarnos, ¿no? Como esa planta que se pega a la maceta. Así vamos a ser nosotros, vamos a estar enraizados en la persona de Cristo, ¿verdad? Y vamos sobre esa misma fe, vamos a empezar a edificar y sobreedificar, a poner nuevos elementos de conducta, de personalidad, de formas de pensar, ¿verdad?, que vienen precisamente de la comunión que tenemos con Cristo, del conocimiento de su palabra. Y no solamente eso, ¿no?, sino que tenemos que volvernos críticos con nosotros mismos, críticos de nuestra relación. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Y cuando yo tengo esos elementos, entonces vamos a ir adelante. Si queremos nosotros estar firmes en Cristo, hermanos, no podemos quitar la mirada de Él. Eso fue lo que la carta a los Hebreos nos enseña. En Hebreos capítulo 12, 1 y 2, y con esto quiero terminar, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer?
mantenernos firmes en Cristo, poniendo nuestra confianza en Él, así como la pusimos el día en que creímos en Él como nuestro Salvador personal. Así que les dejo esos pensamientos, ¿verdad? Hay que seguir arraigados en el Señor. Gracias por estar con nosotros, a todos los que se conectaron hoy y los que nos van a ver más adelante a través de las redes. Gracias, Moni, Vicky, Leo, hermana, Ruti Castro, qué gusto verte, leerte, Ruti, saludos, hermana María Sara, a ver si no me estoy perdiendo más, Roberto Mota, Leti, Angie Pedraza, gracias por acompañarnos esta mañana. Esperamos que el Señor nos guarde, nos ayude y nos dirija el día de hoy, y bendiciones a todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Que Dios les bendiga.